Ya me comentaron por ahí que no estaba grabando, entonces, si les parece, voy a dar un repaso del repaso que acabamos de hacer, ¿no? Rápido. Mm, es que estaba grabando hace rato, pero se salió y bueno. Ajá. Entonces, el repaso. Ajá. Primero, ya en el día de ayer, comenzamos a ver, bueno, retomamos lo que son los conceptos de rectángulos, los conceptos de particiones y con ayuda de esos, definimos lo que es la integral de una función de Rn en R. Bueno, también vimos algunos teoremas de cómo juzgar si una función es integrable o no dentro de un rectángulo. Y también vimos algunas propiedades de estas funciones integrables. Bueno, ahora queremos definir un concepto de medida, el cual está muy relacionado con el de integral. Eh, pues nuestra forma de medir va a ser de la siguiente manera. Nosotros definimos un conjunto A contenido en Rn. Si un conjunto A está contenido en Rn, definimos la función característica de A como la función eh, tal que vale, para un vector X dentro de... Ahí, ahí está. Tal que la función característica de un punto X va a valer 1 si el punto X está en el conjunto A y va a valer 0 si no está en el conjunto A. Esa es la función característica del conjunto A. Pues bueno, a partir de esta función yo voy a poder definir lo que es una medida de Jordan para el conjunto A. Si este conjunto está acotado, eso es muy importante, decimos que es Jordan medible si la función característica de A es integrable sobre algún rectángulo que lo contenga. En este caso diremos que la medida de Jordan es de A es la integral de la función característica sobre el rectángulo que lo contiene. Entonces, esa va a ser mi definición de medida de Jordan para un conjunto. Bueno, visto esto, notemos que la definición me pide un rectángulo que contenga el conjunto A. Entonces, uno podría pensar que la definición depende del rectángulo en el cual está contenido A, pero en realidad no, es independiente del rectángulo. Y esto lo podemos ver con la siguiente observación. Si R1 y R2 son dos rectángulos que contienen A, entonces la función característica de A es integrable sobre R1 si solo si es integrable sobre R2. Y de hecho aquí me falta que poner que las integrales coinciden. La integral de la función característica en R1 es igual a la integral de la función característica en R2. Es decir, la medida de Jordan no varía. Y pues, ¿cómo se probaba esto? Pues bueno, si A está contenida en R1 y en R2, está contenida en la intersección de estos dos, la cual va a resultar ser un rectángulo. Y pues bueno, como la función característica es integrable en R1, bueno, si ponemos esto, entonces también va a ser integrable en cualquier otro rectángulo contenido dentro de R1, en particular en el rectángulo R. Si eso pasa, podemos extraer una partición del rectángulo R para la cual la diferencia de la suma superior e inferior de la función característica en esta partición es pequeña, tan pequeña como yo quiera. Bueno, simplemente extiendo esta partición del rectángulo R a una partición del rectángulo R2, como se muestra en este dibujo de la derecha. Ahora, la función característica solo toma dos valores, 1 y 0. En particular va a tomar 0 para todos los valores que no están todos los puntos que no están en A. Pero, como A contiene el rectángulo R, eh, todos los rectángulos inducidos por la nueva partición P' en este caso, que están afuera de R y que están en R2, no me van a contribuir al cálculo de la medida de Jordan de A. Entonces, los puedo eliminar.
¿quiénes me van a contar? Los rectángulos de la partición de R que ya intersecaban a A. Entonces, simplemente, esto se reduce a demostrar que la diferencia de las sumas superiores e inferiores de la función característica de A en la partición P' del rectángulo R2 pues, es pequeña. Sí lo va a hacer porque de hecho va a ser más pequeña que la suma de acá arriba. Va a ser menor o igual. Entonces, no, la medida de Jordan no depende del rectángulo que contenga el conjunto A. Algunos ejemplos de esto, algunos ejemplos de cómo calcular la medida de Jordan es que pues todo rectángulo es Jordan medible y su medida de Jordan va a coincidir con la medida del rectángulo que ya habíamos definido. Otra es que el conjunto A de todos los puntos en el R2 tales que tienen entradas racionales, todos los puntos en el cuadrado unitario que tengan ambas entradas racionales, ese conjunto no es Jordan medible. ¿Y eso por qué? Bueno, al día de ayer vimos que la función f definida sobre ese rectángulo, sobre ese cuadrado unitario, dada por f de x y igual a 1, si la pareja está en los racionales con los racionales, y 0 si alguno de esos dos puntos de la pareja no pertenece a los racionales. Ayer vimos que esta función no es integrable sobre ese cuadrado unitario. Pero esa función resulta ser la función característica del conjunto A que estoy definiendo aquí. Por lo tanto, A no es Jordan medible. Bueno, una observación que hay que hacer respecto a esta definición de medida de Jordan es cómo se calculan las sumas superiores, inferiores y la diferencia de estas. Otra vez, la función característica de A solo toma valores 1 y 0 y depende de si los rectángulos intersequen o no al conjunto A. Si el rectángulo en cuestión, por ejemplo, en este caso R1, interseca el conjunto A, entonces va a tomar valores 1 y 0, por lo tanto su supremo siempre va a ser 1 y ese sí me va a contribuir a la suma superior. Así que podemos decir que la suma superior de la función característica de A en una partición se reduce a calcular la suma de la medida de los rectángulos que intersecan el conjunto A. De manera similar, la suma superior es la suma de la medida de los rectángulos que se quedan completamente contenidos en A, porque es en estos casos cuando todos los puntos del rectángulo van a valer 1 bajo la función característica y por lo tanto el ínfimo siempre va a ser 1. Y cuando queremos calcular la diferencia de esas sumas, simplemente tenemos que tomar la suma de las medidas de los rectángulos que intersecan tanto A como a su complemento. Y si estamos hablando de conjuntos que intersequen a A y el complemento de A, pues eso nos recuerda un poquito a la frontera del conjunto A. Es decir, que como que la frontera de este conjunto tiene que ver con si el conjunto A es Jordan medible, ¿no? Eso es lo que nos dice el siguiente teorema. Para un conjunto A acotado son equivalentes que sea Jordan medible. 2, que para cada epsilon positiva existan rectángulos los cuales la unión de estos rectángulos contengan a la frontera de A y la suma de la medida de estos rectángulos sea pequeña, menor a epsilon. Y esto es equivalente a su vez a que la frontera del conjunto A es Jordan medible y la medida de la frontera sea igual a 0. Y pues bueno, ahí nada más vemos un poquito cómo se puede, la idea de cómo se demuestra cada implicación. 1 implica 2, 2 implica 3, 3 implica 1. Y bueno, pasando al ejemplo, en este caso nos tomamos el conjunto A, que es igual a la asociación 1 entre n sin su límite 0. Esta asociación va a ser Jordan medible y de medida Jordan 0. ¿Por qué? Bueno, como la asociación converge a 0, yo me puedo, para cualquier epsilon que yo piense,
me puedo dar un intervalo cerrado con extremo izquierdo en el cero, que tenga longitud epsilon sobre 3. Como la sucesión A converge a cero, este intervalo se va a comer a la gran mayoría de los puntos de la sucesión, salvo unos n puntos. Uno, un medio, un tercio y así hasta uno entre n, ¿no? Entonces lo que hago simplemente es para los otros intervalos, los encierran, para los otros puntos de la sucesión, los encierro en unos intervalos de longitud epsilon sobre 3n. Y bueno, ya tengo una cantidad finita de rectángulos que contienen el conjunto A, el cual coincide con su frontera, y que la suma de sus medidas va a ser 2 epsilon sobre 3, que es menor a epsilon. Entonces, pues sí, este conjunto es Jordan medible y de medida de Jordan 0. Bueno, hasta aquí no hay dudas. ¿No? Va, todo bien, ok. Bueno, aquí fue cuando nos dimos cuenta de que, bueno, me avisaron de que no estaba grabando. Entonces, pues el teorema anterior nos dice que no solo que para la medida de Jordan las fronteras son importantes, sino que los conjuntos que tengan medida cero. Entonces, este nuevo teorema nos ayuda a juzgar cuando un conjunto es Jordan medible y de medida cero. Entonces, son equivalentes para un conjunto A en Rn, sí, que sea Jordan medible y de medida cero, y cuando para cada epsilon positiva que yo elija, siempre existe una cantidad finita de rectángulos R1 hasta RK, tales que la unión de estos rectángulos contienen el conjunto A y la suma de la medida de estos rectángulos es pequeña, menor a epsilon. La forma de mostrar este teorema es muy parecida a la del teorema anterior, entonces, de hecho creo que se les había quedado de tarea, entonces no vamos a decir mucho de su demostración, pero pues era muy similar al teorema anterior, ¿no? Entonces, con esto ya puedo identificar los conjuntos flacos que tienen medida de Jordan 0. Y un corolario inmediato de este sería el siguiente. Si nosotros tenemos dos conjuntos A y B en Rn, pues uno, si ambos son flacos, tienen medida de Jordan 0, entonces la unión también es Jordan medible y va a tener medida de Jordan 0. Y dos, si B está contenida en A ya es Jordan medible y tiene medida de Jordan 0, entonces B también va a ser Jordan medible y va a tener medida de Jordan 0. Pues de verdad está muy fácil. ¿Cómo demostrarían el 2? Usando el teorema anterior. ¿Alguna idea de cómo demostrarlos? ¿No? Pues como A es Jordan medible, podríamos hacer pasar al 2 que A está contenido en la unión de los rectángulos, y como B está contenido en A, B estaría contenido en la unión de los rectángulos, y pues nos volvemos a regresar al uno, ¿no? Exactamente, ajá. Como es su compañía, pues si ella es Jordan medible de media cero, pues existen una cantidad finita de rectángulos que lo contienen y que la suma de la medida de estos rectángulos es pequeña. Bueno, como B está contenida en A, pues esos mismos rectángulos nos sirven para contener a B, y como ya su medida es pequeña, pues se sigue inmediato que B va a ser Jordan medible.
Y algo similar podemos hacer para el caso del inciso 1. Si ambos son Jordan medibles, podemos extraer una cantidad finita de rectángulos, tales que A esté contenida en la unión de sus respectivos rectángulos, P la unión de sus respectivos rectángulos, y que la suma de estos rectángulos, en el caso de los rectángulos que cubran A, sea menor a epsilon medios, y lo mismo para los rectángulos que contienen a B. Al final simplemente nos tomamos la unión de esas dos familias de rectángulos y pues ya nos daría el teorema, ¿no? Entonces, en realidad, este ejercicio corolario, pues sí es muy sencillo utilizando el teorema anterior, ¿no? Y bueno, ¿no hay dudas con eso? Bueno, siguiendo hablando de fronteras, podemos dar otro teorema más adelante, que dice lo siguiente. Si tenemos dos conjuntos A y B de Rn que son Jordan medibles, entonces la unión de esos conjuntos y su intersección también son Jordan medibles. Y de hecho sigue la siguiente igualdad. La medida de Jordan de A unión B es igual a la medida de Jordan de A más la medida de Jordan de B menos la medida de Jordan de A intersección B. Y pues como que sí tiene sentido esta proposición, ¿no? Porque vamos a hacer un dibujo rápido. Si mi medida de Jordan se parece, prácticamente coincide con mis conceptos de áreas, volúmenes y todo eso, pues también se tiene que comportar de manera similar al momento de hacer operaciones de conjuntos. Entonces, pues la medida de Jordan de la unión, pues como que sí tiene que ser la medida de A más la medida de B menos la medida de la intersección para que esta no se repita. Pues bueno, primero habría que probar que tanto la unión como la intersección de ambos conjuntos son Jordan medibles. Pero esto es sencillo si recordamos de nuestras clases de cálculo 3 que la frontera de la unión está contenida en la unión de las fronteras. Y también pasa lo mismo con la intersección. La frontera de la intersección está contenida en la unión de las fronteras. Pues bueno, si A y B son Jordan medibles, entonces podemos hacer pequeñas las fronteras mediante unos rectángulos. Entonces unimos esas dos familias de rectángulos, los de la frontera de A y los de la frontera de B, para encerrar tanto la frontera de A unión B como la frontera de la intersección de A con B. Y eso ya nos diría que ambos conjuntos son Jordan medibles. Entonces A unión B y A intersección B, obviamente esto ya es utilizando el teorema, son Jordan medibles. Y para hacer la igualdad de las medidas, basta comprobar que la, la función característica de A unión B más la función característica de A intersección B mm, es igual, es igual a la función característica de A más la función característica de B. Bueno, aquí. Esto no es tan difícil porque pues, las funciones características siempre son 0 y 1. Entonces,
pues podemos simplemente hacer casos cuando un punto X esté en A, esté en B, esté en la unión, esté en la intersección, o no esté en ninguno de los dos, y utilizar propiedades del integral que ya sabemos, ¿no? Pero esta demostración no es tan difícil. Se sigue de estas observaciones que acabamos de poner. Pues bueno, retomando lo de los conjuntos flacos, no solo la frontera de los conjuntos nos es útil para saber para hablar de integrabilidad y medidas, sino también el conjunto de discontinuidades de una función. Entonces vamos a ver el siguiente teorema, que dice lo siguiente. Tenemos una función de Rn en R definida sobre un rectángulo, por lo tanto está acotada. Entonces, si el conjunto de discontinuidades de esta función es Jordan medible y es flaco, la medida de Jordan de este conjunto es 0, entonces la función va a resultar ser integrable. ¿Ok? Entonces aquí ya me relaciono la medida de Jordan con la integrabilidad de una función. Pues bueno, si supongamos que esta línea roja es el conjunto de discontinuidades de la función f. Si ya se les olvidó, el conjunto de discontinuidades es el conjunto en el cual, en este caso, el conjunto de los puntos del rectángulo R, en los que la función f no es continua. Entonces, en ninguno de estos puntos rojos, la función va a ser continua, ¿no? Pues bueno, como la función como este conjunto es Jordan medible y tiene medida 0, pues por el teorema anterior, esta función la podemos, bueno, más bien la función característica de este conjunto es integrable y su integral va a valer 0, ¿no? Como es integrable, podemos generar una partición del rectángulo R y pues nos vamos a fijar en particular en los rectángulos que contienen este conjunto, que serían este, este, este de acá, este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. Vale, todos estos rectángulos intersecan el conjunto de discontinuidades, entonces dentro de estos rectángulos la función no siempre va a ser continua. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en este primer rectángulo R1? Este rectángulo no interseca el conjunto de discontinuidades. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué nos dice Que ahí sí es Ajá, integrable. ¿qué, perdón? Que ahí sí sería integrable. Ajá, como el R1 no interseca el conjunto D, entonces la función f va a ser continua sobre este rectángulo R1. Y esta función continua sobre un rectángulo es integrable sobre ese rectángulo. Lo mismo va a pasar con con todos los demás rectángulos que no intersecan al conjunto D, ¿no? Como f es integrable sobre todos estos rectángulos, para todos estos les podemos asignar una partición, ¿no? Una partición que podemos hacer, cuyas diferencias de suma la podemos hacer tan pequeña como nosotros queramos. Pues bueno, si ya tenemos un montón de particiones sobre subrectángulos de un rectángulo mayor, pues volvemos a aplicar el truco de que les hablé hace rato. Consideramos la partición PDR generada por todas las particiones menores. Entonces, más o menos vamos a escribir eso. Vamos a escribirlo de esta forma. Entonces,
Ahí lo veo. Como el conjunto de Jordan medible existe una partición P del rectángulo R tal que la diferencia de la suma superior menos la inferior en esa partición P es menor a epsilon. Y esto para alguna epsilon positiva que yo propuse, ¿no? Que yo propongo. Entonces, sean, vamos a llamarles R1 hasta RL, los rectángulos, no se me quedó muy junto, los rectángulos inducidos por la partición P que no intersecan al conjunto de discontinuidades F en R. Entonces F va a ser continua en cada uno de estos. En RI para cada I, desde 1 hasta L. Y por el teorema de que ya vimos ayer, entonces F también va a ser integrable en RI para cada I. Bueno, esto me va a generar una nueva partición. Partición vamos a llamarle PI del respectivo rectángulo RI, tal que la suma superior de F en la partición PI menos la inferior va a ser menor a epsilon sobre, vamos a ponerle 4L. A ver, vamos a hacer. Creo que algo así me sirve, si no me recuerdo. No, no es cierto, no es cierto. Espérenme. Vamos a borrar. Creo que el que utilizaron con Luis era 2L menos 1, algo así. No, 4L o 2L, creo que sí. Ajá. Vamos a ponerle 2L. Pero bueno, estamos generando una familia de particiones de los rectángulos RI. Tal es que la suma de eso, la diferencia de sus sumas es pequeña. Luego, sea P, vamos a ponerle prima. La partición de R generada por los rectángulos, por las particiones P1 hasta PL. Entonces, igual que hace rato, en cada una de cada una de estas particiones les extendemos a una partición más grande del conjunto del rectangular. Bueno, así como estoy haciendo como en R1, pero para todas las demás particiones, ¿no? Pues lo que queda es demostrar que, pues sí, esa es la partición que me sirve, ¿no? Para demostrar que la suma de F, P' menos la suma inferior de F, P' es menor a F. Pues bueno, ahí son cuantitas, ¿no? Pero pues esa es la idea.
¿Sí, más o menos? Vale. Me recuerdo que este teorema, es la demostración de este teorema sí era un poquito larga, creo que como de media clase, pero pues, aunque se tengan presente la idea de qué es lo que se hacía, ¿no? Otra vez lo recuerdo, algo que nos sirvió mucho es construir una serie de particiones en los rectángulos más pequeños y luego juntarla, extender cada una de estas y luego juntarlas todas, ¿no? Para hacer una partición del rectángulo mayor. Eso ya nos sirvió como que en más de 2 teoremas, entonces puede que también le sirva en algún ejercicio de su tarea, ¿no? Así que tengan presente esa técnica, digamos. Y pues bueno, la idea de este teorema es utilizar el conjunto de discontinuidades de una función para decir si esta función va a ser integrable o no. Entonces, este teorema nos da una implicación, ¿no? Pero el regreso no es cierto. Es decir, existen funciones integrables tales que su conjunto de discontinuidades ni siquiera es Jordan medible, ni siquiera de medida cero. Y uno de esos ejemplos es el siguiente. Consideremos la función f definida sobre el cuadrado unitario, definida como 0 si x o y son números irracionales, 0 y 1. Y la función va a tomar el valor 1 entre n más 1 entre q. Si x es un racional de la forma m entre n, y es un racional de la forma p entre q, y tanto m y n como p y q son primos relativos. Es decir, que ya los puntos x y y ya están en su forma racional y reducible. Ya no podemos simplificar más ese racional, ¿no? Bueno, como este es un contraejemplo, la idea es probar que esta función es integrable, pero su conjunto de discontinuidades no es Jordan medible. Entonces, para probar esto, hay que utilizar una función que, bueno, muchos de ustedes ya la conocen de cálculo 2. Definimos, y es básicamente la versión de esta función, pero para los reales. Entonces, CH, definida sobre el intervalo 0, 1 a R, la función de toma E, definida como 0, si X es irracional 0 y 1, o 1 entre Q, si X es igual a P entre Q, y P y Q ya son primos relativos, ya es la fracción ya es irreducible. Bueno, de cálculo 2 ya sabemos que esta función es integrable y que la integral de esta función es 0. Bueno, pues la idea es utilizar esta función que se parece mucho a nuestra función f para probar que f sí es integrable. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos fijarnos en la frontera del conjunto de discontinuidades. Ajá, eso podría ser, pero eso solo nos daría información más que nada del conjunto de discontinuidades, no tanto de la función, de la integrabilidad, no tanto de la integrabilidad de f. Ojo, aquí queremos probar, dije que lo que queremos probar es que que f es integrable, pero que el conjunto de discontinuidades no es Jordan medible. Perdón,
Sí va a ser Jordan medible, pero no va a ser de medida cero. Pero tú me dices, sí, tú me dices que utilizar la frontera del conjunto discontinuidades, pero eso no nos va a dar tanta información de la integrabilidad de F, precisamente porque su medida de Jordan no va a ser cero. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Otra vez, esta función F se parece mucho a la función h de x. De hecho, F es casi, F la podemos ver casi como h de x más h de y. Casi es esta función, ¿no? Esta suma de funciones. Pero tenemos dos problemas ahí. Primero, f está definida en R2, mientras que las funciones h están definidas sobre R. Entonces, como tal, no podemos hacer eso. Y segundo, pues, no es tanto que sean iguales, sino que en todo caso sería menor o igual. Pero bueno, tenemos que, esa es la idea, como que ver a f como una suma de funciones ya integrables, ¿no? Y de preferencia que sea, tenga un valor bonito ese integral para que también se lo podamos dar a f. Entonces lo que hicimos en su momento fue definir dos funciones. Algo así. Definimos, vamos a llamarles f1 y f2, funciones definidas sobre el cuadrado unitario AR, dadas por f1 de xy igual a, pues queremos relacionarlas con la función h. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podremos definir este f de 1? ¿No? ¿Cómo definimos f1 y f2? No, ni idea. Bueno, yo lo que digo es que f1 lo podemos definir como h de x y f de 2 lo podemos definir como h de y. Ahora, ayer al final de la clase recordamos un ejercicio que hicimos en el que si tenemos funciones de este estilo, tales que, por ejemplo, en este caso, funciones sobre R2 que solo dependen de una coordenada y que son iguales a una función que solo depende de una coordenada y ya es integrable, entonces la función en este caso f1 va a ser va a heredar las propiedades de esta función real de variable real. En este caso, la función h, ya vimos que, ya sabemos que es integrable sobre 0,1. Bueno, eso nos va a decir que la función f1 va a ser integrable sobre el rectángulo unitario. No solo eso, sino que también van a coincidir en su integral. Entonces, vamos a poner eso. Entonces, por el ejercicio de ayer, por ejercicio anterior, f1 y f2 son integrables sobre el rectángulo 0,1 cruz 0,1 y, bueno, vamos a llamarle R a este rectángulo, y la integral de ambas funciones va a coincidir con la integral de la función h en el 0,1.
pero esta función ya vale 0. Vale, entonces, bueno, el ejercicio de ayer solo lo probamos para funciones del estilo de F1, ¿no? Cuando la función de 2 coordenadas solo depende de la primera. Pero podemos, el teorema para funciones que dependen de su segunda coordenada, pues sí, se demuestra de manera completamente análoga, ¿no? Entonces, en ambos casos esto se cumple. Entonces ya tenemos estas dos cosas. Bueno, ahora solo falta demostrar que f de xy es menor o igual a f1 de xy más f2 de xy para cualquier pareja de puntos en el rectángulo. Y otra vez, como estas son, bueno, estos son funciones por casos, entonces hay que hacer casos, pero pues sí se cumple esta desigualdad, ¿no? Entonces lo que ya sabemos es que, bueno, ahora de esto sabemos que la función f es no negativa, pues tomo valores, la forma 1 entre n más 1 entre q, o 0, entonces va a ser no negativa, y siempre va a estar por debajo de estas dos funciones. F1 del vector x más f2 del vector x. Y como la integral como f1 y f2 son integrables, la suma es integrable y va a valer 0. Entonces, por un ejercicio de la tarea se va a seguir que la función f es integrable y su integral sobre el rectángulo R va a ser 0. Aquí vamos a ver que bajo completarlo con la integral sobre R de la función f1 más f2 igual a 0. Pues bueno, entonces eso ya me dice que lo que quería es que f es integrable. Esa es la manera de probar eso. Y ahora lo que yo quiero probar es que pues el conjunto de discontinuidades de la función f sí es Jordan medible, pero no tiene medida, no es de medida 0. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Quién creen que es el conjunto de discontinuidades de la función f? ¿Alguna idea de quién es el conjunto de discontinuidades de la función f? Vamos a dibujarlo. Vamos a dibujarlo más abajo. Aquí también. Okay. Entonces estamos trabajando sobre el cuadrado unitario. 0, 1 y 1. Ahí está acá. Y la función f solo toma valores o 0 para los irracionales o los puntos que no estén de la forma que quieren. O
suma de 1 entre n más 1 entre q para ciertos racionales irreducibles, ¿no? Pero en general como que la función va a ser así una serie de puntos dispersos sobre el cuadrado, ¿no? Bueno, todos estos puntos rojos son puntos que valen más que 0. Entonces, más o menos en el dibujo, ¿quién creen que sea el conjunto de discontinuidades de la función f? ¿En dónde es discontinua la función f? A ver, si yo me tomo una bola, por ejemplo, aquí alrededor del 0,1, no sé. Pues como los irracionales crudos, los irracionales son densos en los reales, en particular lo son en este cuadrado. Por lo tanto, en esa bola puedo encontrar puntos donde ambas entradas, o al menos alguna de ellas, es irracional. Por lo tanto, aquí voy a encontrar puntos en donde la función vale 0. Entonces, por ejemplo, en cualquier, le estoy haciendo para la bola alrededor del 0,1, pero también lo puedo hacer para cualquier bola en general. Entonces, eso quiero hacer. Entonces, quiere ese conjunto de discontinuidades de la función f. Este ejemplo me está diciendo que como que no va a ser continuo en el 0,1. Porque no importa qué bolas, que las bolas de siempre más pequeñas, siempre puedo encontrar números en donde valen 0 o valen más que 0, ¿no? Hasta números muy grandes. Bueno, muy lejanos a 0. Pues en general, como que eso se va a cumplir para cualquier bola que yo tome. Entonces, yo digo que el conjunto de discontinuidades de la función f en este rectángulo es precisamente todo el rectángulo unitario, el 0,1 cuadrado. No importa qué punto me tome en ese rectángulo, la función no va a ser continua ahí. Que es algo que como que se hereda de la función de toma e, ¿no? Porque la función de toma e, la función era continua, salvo en los extremos, pero aquí ni los vértices de este rectángulo, ni los vértices de este rectángulo se salvan con ser discontinuos. Bueno, sí, creo que los rectángulos sí. Bueno, el chiste es que si bien yo digo que la frontera también de este conjunto bueno, si el conjunto de discontinuidades es 0 y 1, el cuadrado, la frontera también va a ser el 0, 1. Esto no estoy seguro si sea 0, 1, pero este conjunto sí, la frontera del conjunto sí lo va a hacer, ¿no? Y pues si la frontera del conjunto es el 0, 1, entonces, ¿quién es la medida de Jordan de la frontera? La medida de Jordan de la frontera pues es igual a la medida de Jordan del rectángulo unitario, del cuadrado unitario 0, 1. Pero ya vimos que en los rectángulos la medida de Jordan coincide con la medida del rectángulo. Y en este caso la medida del rectángulo unitario pues es 1.
Entonces, no es cierto que no es cierto que una función integrable implique que eh, la medida de Jordan de su conjunto de discontinuidades, de la frontera de su conjunto de discontinuidades sea cero. ¿Sí es así, no? Ahí. ¿Cómo se está hablando? Pero bueno, la idea es que lo que habíamos probado del teorema anterior es que podemos juzgar una función si es integrable o no, siempre y cuando su conjunto de discontinuidades sea Jordan medible de medida cero. Pero en este caso estamos viendo una función que es integrable, pero que la medida de Jordan de su conjunto de discontinuidades no lo es. No es de medida cero, ¿no? Entonces, en su momento queríamos una herramienta que nos ayudara a dar una equivalencia entre esas dos propiedades. Cómo buscar una función que sea integrable mediante el conjunto de discontinuidades. Y para eso, en su última clase con Luis, al último probaron, bueno, enunciaron la siguiente definición. Dado un conjunto acotado, decimos que A tiene medida de Lebesgue 0. Ya es otra cosa, esta parte de la medida de Jordan. A tiene medida de Lebesgue 0 si para cada epsilon positiva existe una cantidad numerable de rectángulos R1 hasta el Rn con n los naturales, con k los naturales en este caso, tales que a esta contiene la unión de esos rectángulos y la suma de la medida de estos rectángulos es pequeña, menor a epsilon. Bueno, mientras que cuando trabajamos con medida de Jordan utilizábamos rectángulos finitos, ahora con esta nueva medida, pues en particular medida de Lebesgue 0, vamos a trabajar con una cantidad infinita de rectángulos. Y bueno, ya no alcanzaron a enunciar en su momento con Luis, pero el teorema dice que una función va a ser integrable, una función f va a ser integrable si y solo si su conjunto de discontinuidades es de medida de Lebesgue 0. Es básicamente el teorema anterior, pero ahora sí se da la equivalencia. Entonces yo creo que tal vez lo vean eso mañana con Luis. Que tomen esta definición y ya vean ese concepto. ¿Vale? Entonces, ya van a tomar eso con Luis, pero pues al menos quiero que de aquí se queden con ese teorema de acá arriba, ¿no? Si el conjunto de discontinuidades es una función de Jordan medible de medida cero, entonces la función va a ser integrable. Y pues eso solo es una implicación, la otra no se cumple. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Yo tengo una duda del ejemplo de Ajá. el regreso que no se cumplía. Uh-huh. Al final pusimos que la frontera del rectángulo era el rectángulo también, ¿o cómo fue? Sí, creo, no estoy seguro. Me parece que no necesariamente es cierto, que el conjunto de discontinuidades es el 0,1. Creo que los vértices sí son continuos. En los vértices la función sí es continua, pero la frontera del conjunto de discontinuidades sí va a ser el 0,1 cruz 0,1.
¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si las discontinuidades de f es en todos los irracionales, bueno, creo que contiene todos los irracionales. Vamos a ponerlo aquí. Aquí, 0,1 al cuadrado, 0,1 al cuadrado menos los racionales cuadrados. Me parece que eso está contenido en el conjunto de discontinuidades de f. Y pues sí, ¿no? Párate en cualquier punto del cuadrado en donde la función no es pareja de racionales, ahí la función va a ser discontinua. Entonces, mínimo ese conjunto va a estar metido ahí va a estar metido ahí en el conjunto de discontinuidades. Pues bueno, si ese conjunto está ahí, cuando te calcules la frontera del conjunto de discontinuidades, pues también pues la frontera ya se va a extender a todo el 0,1, ¿no? Porque este conjunto de los racionales es denso en el cuadrado unitario. Entonces la frontera sí coincide con el cuadrado. Y si la frontera coincide con el cuadrado, pues ya podemos calcular de manera fácil la medida de Jordan. La medida de Jordan entonces de la frontera va a ser en este caso 1. Pero nosotros habíamos dicho que un conjunto es de medida de Jordan 0 si la frontera es de medida, si la frontera la podemos hacer pequeña, pero en este caso no es así, ¿no? Entonces de aquí podemos concluir que la medida de Jordan de la conjunto de discontinuidades no necesariamente es 0. Más bien no es Jordan medible, perdón. Ajá. Necesitamos que la medida de Jordan de la frontera sea 0 para que el conjunto de discontinuidades sea Jordan medible. Sí, más o menos, o lo vuelvo a repetir. Perdón, es que creo que sí me hice bolas un poco. No, ¿sí está bien? Pues bueno, creo que sí. Pues, ya creo que con esto cubrimos prácticamente todos los resultados importantes de las 2 primeras semanas. Faltan como 2 o un par de ejercicios que vimos conmigo, pero pues no son tan difíciles, entonces tienen que ver más con propiedades de los rectángulos y la integral de funciones en rectángulos. Entonces no son tan difíciles, yo creo que no pasa nada si no los repasamos ahorita, los podemos repasar después, ¿no? Entonces, las demostraciones de esos ejercicios, esas demostraciones ya están en el Classroom y ahí las pueden checar. Así que yo creo que aquí, yo creo que aquí acabaría el repaso. Entonces ya mañana con Luis retomarían precisamente con este concepto de medida del EVEC 0. Pues bueno, no sé si en poco tiempo tengan alguna otra duda. No estoy seguro, Luis va a dar clases los 3 días. Pues, no sé, supongo que sí. Si no, pues ya les avisará a él si me vuelve a tocar clase alguno de esos 3 días. Pero yo creo que mañana sí con él. De todas maneras, está ahí al rato en el grupo de Facebook o en el Classroom, les vamos a avisar. Y pues bueno, no sé si en lo que queda de tiempo tengan dudas de que ya hayan avanzado con su guía o algo, o de algún concepto que no les quedó claro.
¿No? ¿Todo bien? ¿Han avanzado con la guía o no? No, ni siquiera lo han leído. Pues bueno, ya les había mencionado Luis el viernes pasado que, pues yo creo que esa la vamos a, bueno, la vamos a evaluar a principio, hasta agosto, yo creo algo así, pero de todas maneras vayan checando. Algunos ejercicios no son tan difíciles, no son tan difíciles, ni siquiera son difíciles, son simplemente aplicar teoremas y otros pues, sí hay que pensarles un poquito más, pero pues, sí salen, ¿no? Entonces, lean su guía, traten de hacerla. Si se atoran en algo, pues ya saben, nos pueden escribir a Luis o a mí y ya nosotros les ayudamos. Bueno, entonces, creo que con esto terminamos el repaso. Si aún así les quedan dudas de algo, pues pueden escribirme, ¿no? Y entonces nos veríamos después, ¿vale? Entonces, nos vemos. Gracias, buena tarde. Buena tarde.